¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Después de casi 22 horas de sesión, en medio de una jornada con bastantes tensiones, la Cámara de Diputados y Diputadas despachó a segundo trámite el proyecto de ley de presupuesto 2023. En el Senado, el gobierno intentará reponer los recursos que fueron rechazados, entre ellos cerca de 15.000 millones de pesos destinados al Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, que no fueron aprobados, además de los 90.000 millones para instituciones colaboradoras en derechos humanos. Uno de los momentos más complejos fue la votación de una indicación opositora a la partida presupuestaria de la cartera de trabajo, que apuntaba justamente a aumentar la pensión garantizada universal ahora a 250.000 pesos. Sabemos que está en 193.000, y que finalmente fue declarada inadmisible. A raíz de esto hubo amenazas de censura al presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Milošević, e incluso de una eventual acusación constitucional en contra de la ministra del Trabajo, Janet Jara. Cuando se trata de acusaciones, cuando se trata de tensión, cuando se trata de altisonancia, nadie se quiere quedar corto. Lo menos que le tiran arriba de la mesa es una acusación constitucional. Esta es una práctica que viene hace un rato dando vuelta. Hay que ponerla sobre la mesa para medir las consecuencias y los momentos. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña el presidente del Partido Convergencia Social, Diego Ibáñez, que es diputado que estuvo anoche hasta las horas tantas, que viene de una conversación, porque sabíamos, lo leímos en todas partes, que hoy día viene una conversación del socialismo democrático y de la Prodignidad para la propuesta constituyente, pero he tratado de que me diga cosas, pero no dice, pues está comprometido al silencio hasta mañana cuando se lo presenten a la oposición. Diego, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Cualquier cosa que logremos sacarle después, yo se lo voy a comunicar a usted, pero ha sido imposible este rato. Que Diego me quiera contar algo. ¿A qué acuerdo llegaron hace unos minutos? Tenemos un pacto, imagínate que ahora te cuente el acuerdo después del día de mañana con la derecha. Esto lo subimos por la prensa, no nos contaron ustedes y queda la embarrada. Entonces, prefiero mantener la rigurosidad de los códigos de la negociación. Valoro los compromisos, así que vinimos el compromiso a hablar de otra cosa, porque es otro tema muy importante y además de mucha llegada a la población, que tiene que ver con el transporte público y el valor del transporte público, ¿no? Sabemos que, mire, deje de hacer una breve historia. El 4 de octubre del año 19, el panel de expertos indicó que había que subir 30 pesos el boleto, el valor del transporte público. ¿Se acuerda usted qué es lo que pasó después? No son 30 pesos, 30. Desde entonces no se ha subido ni un peso el transporte público. Y ese 4 de octubre ya había un tiempo hacia atrás que no había subido. O sea, son 3 a 4 años en que no sube el transporte público. Y ha subido desde entonces a la fecha, por ejemplo, al doble los combustibles, 700 y tantos pesos a casi 1.400 pesos los combustibles, la benzina. Entonces, ¿quién paga esto, Diego? Es bien complejo porque no solo por el estallido social, sino también por la pandemia. En momentos de pandemia bajó el flujo de gente que iba a tomar el transporte público y ello también activó a que continuara el congelamiento porque eran menos recursos, digamos, lo que iba a destinar el Estado. Pero recordemos que hay transporte regulado y transporte no regulado. El regulado es donde el Estado incide, establece subsidios para regular el precio del transporte público y, por tanto, ese es el que está congelado hace 3 años, como tú bien decías. Entonces, ahora el costo que ha implicado para el Estado, para el fisco, duplicando el valor de la benzina, el petróleo ha subido y además se regularizó el flujo de gente después de ya... Bajó un 90% en la pandemia la demanda por transporte público. Así es. Por tanto, hoy hay más transporte en la calle, hay más maquinaria y por tanto es más gasto del Estado. Y esto, a la larga, uno cuando subsidia empresas privadas para efectos del transporte también tiene que estar mirando la responsabilidad fiscal, porque si no esto se convierte finalmente en un desfonde del fisco. Ahora, ¿cómo hacemos que este principio sea en extremo compatible y empático con la situación que actualmente están teniendo las personas? Y nuestro gobierno nos ha comunicado que va a mirar esta situación con este equilibrio, poniendo por delante el combate al alza del costo de la vida. Así que estamos a la espera también de esas resoluciones y lo discutiremos también con los parlamentarios en su momento. Por información dura que estuve leyendo hoy día en la tarde, qué sé yo, me enteré que
el subsidio le cuesta al Estado anualmente 800 millones de dólares en la región metropolitana y otros 800 millones de dólares a las regiones. Es decir, el Estado entrega 1.600 millones de dólares, que es una cifra que es imposible de calcular de grande que es. Y esos subsidios que es mucha plata, que podría ser destinada a muchos servicios sociales, ayuda social, no llega necesariamente a toda la gente que lo necesita. Es muy poca focalización. ¿Ustedes están conscientes de eso? Sí, por eso el mecanismo que hoy está explorando el Ministerio de Transporte, que ha señalado que esta situación ya no es sostenible en el tiempo, dice relación con una nueva aritmética para destinar estos recursos. Así que estamos a la espera, insisto, de esa propuesta. Pero también aquí hay algo muy importante, porque nos damos cuenta, una vez ya terminando la pandemia, lo importante que es el Estado para efectos de regular el cotidiano de la vida. No queremos que le suba el costo de la vida a la gente. Ya el momento de inflación está llegando a un pic, al parecer, se está disminuyó 0,5 el mes anterior, por primera vez, después de mucho tiempo. Y, bueno, queremos ser empáticos también con la situación y al mismo tiempo responsables fiscalmente. Y eso implica, a propósito del debate de la reforma tributaria, que tengamos modificaciones tributarias. Porque el Estado necesita plata para invertir en innovación y conocimiento, para proyectar el crecimiento de una manera más virtuosa, con valor agregado en los productos locales, y reforma tributaria también para destinar a derechos sociales. Dentro de ello, tratar de resguardar también el costo del transporte. Es parte de la ecuación. Yo no separo los debates. Sí, el presidente de la República hoy desde Tailandia, o sea, tiene que estar tan preocupado por el tema que desde Tailandia, en vez de APEC, o sea, obviamente está en la APEC, pero uno puede suponer que está modo APEC total y modo bilaterales, Xi Jinping, Trudeau. Habló de esto. Y le habló a la coalición, a los suyos. Les dijo, es tiempo que nos comportemos como tal. No sé, yo entendí su frase, esta no es una coalición de partidos, es una coalición de gobiernos, comportémonos como tal. Es un llamado de atención duro por decir, oigan, muchachos, somos gobierno. Tenemos que ser responsables fiscalmente. Esto no es un juego. Así lo leí yo. ¿Cómo lo leyeron ustedes? Sí, no. Y de hecho, esas mismas palabras también ocupó ayer el ministro Mario Marcel, a propósito de las partidas presupuestarias que se rechazaron por parte de la derecha, a propósito de la reforma tributaria que viene también condicionando el gasto público para efectos de aumentar la pensión, porque si no terminamos... A ver, hay una frase que siempre le gusta a la derecha ocupar, que es terminamos como Argentina. Vale, la concedo. No terminemos como Argentina, por tanto, y seamos responsables fiscalmente. Pero para ello necesitamos voluntad política para avanzar en la reforma tributaria. Porque si es que vamos a quedar con los mismos niveles de desigualdad y de acumulación de capital y con un crecimiento más encima estancado, porque la reforma tributaria, convengamos que también promueve el crecimiento destinando ciertos márgenes de porcentaje de lo recaudado a innovación, a conocimiento, para promover economías locales. La presidenta del Banco Central está totalmente de acuerdo. Dijo el otro día que afectaba el crecimiento. Ahí hay una discusión. Hay una discusión, al menos todos los elementos de las recomendaciones de la OCDE que felicitan la reforma tributaria nos sugieren que estamos en buen camino. Podemos discutir eso. Para ello está el Congreso, para ello están los distintos expertos y expertas. Lo importante es que aquí, desde el cónclave en adelante, me da la impresión de que hemos tenido una bonita conversación con nuestros socios de coalición con Socialismo Democrático, tan bonito que hoy pasamos a conformar una coalición única de gobierno. Y esa coalición única de gobierno, además de hacer todo este trabajo de construir consenso en un Congreso donde tenemos minoría, está empujando el proceso constituyente, está hoy hablando sobre combatir el alza del costo de la vida, y claro, el presidente con mucha razón nos llama a justamente ser coherentes con esta alianza y a mirar esto en perspectiva. El alza del costo del transporte también está dentro de esta ecuación que tenemos que intentar combatir manteniendo los equilibrios fiscales. ¿Cómo lo tomaron dentro? Porque una cosa es ser presidente del partido del presidente Boric, que ya es una responsabilidad distinta. Ser presidente del partido del presidente de la República en una coalición es un rol que a veces requiere distintas responsabilidades que ser un mero diputado, por ejemplo, por mucho respeto que me merezcan los diputados. Uno tiene menos libertad. ¿Cómo se lo tomaron el resto de los compañeros en la Cámara y en los partidos en general? Sí, mira, te confieso que yo no tengo familia política, no vengo de la política tradicional. Nos conocimos con el presidente y con nuestro movimiento Convergencia Social en lo que fueron las movilizaciones estudiantiles. Naturalmente llegamos desde ese mundo, digamos. Y hoy, siendo presidente de un partido,
me ha tocado conocer otras experiencias, otras trayectorias de gente que ya había gobernado antes. Y fíjate que me ha gustado bastante. Creo que mutuamente en esa conversación nos escuchamos, crecemos, vemos puntos de vista que son distintos. Y cuando en el cónclave podemos lograr lo que no es una cuestión semántica, la unidad de la coalición hoy se está poniendo en práctica. Estamos teniendo una orgánica, una vocería única que en este momento cae en la presidenta del Partido Socialista, va a rotar probablemente la próxima semana. Tenemos trabajo legislativo mancomunado y son distintas visiones, matices naturalmente, que están encima de la mesa, que se ponen de acuerdo porque tienen un propósito común. Y ese propósito común es cumplir con el programa de gobierno, pese a que tengamos una minoría parlamentaria. Y, como tenemos minoría, construir naturalmente los puentes. Y, a mi juicio, el rol que me compete a mí es que esos puentes jamás se dinamiten. Y beneficiar siempre el diálogo y el acuerdo, porque cuando justamente no hay diálogo y no hay acuerdo, en buen chileno el que jode el pueblo. Y nuestra fisionomía política, que viene de un tronco socialista, dice relación con llegar a esos acuerdos para beneficiar al pueblo chileno. Y ese es el trabajo que al menos también, insisto, hemos conversado con nuestro presidente como coalición y que nos ha encomendado. El contrario de beneficiar es perjudicar. Se lo planteo así, diputado, porque ¿qué perjudica más a la población trabajadora, a la gente, al pueblo chileno que usa el transporte público? ¿Le perjudica más en el mediano y largo plazo un endeudamiento y un desequilibrio fiscal que puede redundar, sabemos que, por ejemplo, en inflación, ¿no es cierto? Que sabemos lo dura que es porque la estamos sufriendo, o un alza en el corto plazo, acotada y gradual, del transporte público? Es mucho más notorio y mucho más fácil de entender lo duro que son 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos. A lo mejor ahora también es duro entender los efectos de la inflación. Entonces, qué difícil es hacer esa ecuación, o ese equilibrio. Bueno, es el ejercicio de gobernar. Claro, eso dijo el presidente. De eso se trata, gobernar, ¿eh? Así es, de establecer prioridades. Y yo creo que el pueblo chileno reconoce que en 4 años no vamos a lograr las transformaciones estructurales para que la vida sea más liviana. Y creo que es responsable señalarlo. No por ello vamos a cercenar, a recortar nuestro horizonte de transformación y nuestras expectativas. Creo que la labor dentro de un mundo político donde el sentido común y la regla general dentro de la política, de la burbuja, es pelearnos por todo. Fíjate que el día de ayer se rechazó el presupuesto de la glosa de seguridad que contempla más de 2.000 vehículos a carabineros. Se rechazó el presupuesto del Museo de la Memoria. O sea, naturalmente son acuerdos que parecen ser sentido común de que deben ser aprobados, pero fueron rechazados. Ahora, yo entiendo el juego, pero creo que... Entienden porque ustedes hicieron lo mismo, Piñera. Claro, pero... El entonces diputado Jackson, el entonces diputado Monsalve, la entonces diputada Vallejo, también, ¿se acuerdan? Rechazaron la partida para Carabineros, en fin, se rechazaron... Claro. Y esto es un juego de la oposición. Es parte de los roles que nos toca asumir siendo oficialismo o oposición. El punto es que en el contenido de la decisión política tú tienes que tener algún tipo de racionalidad. Y creo que hoy no nos podemos dar el gusto de rechazar la partida de seguridad cuando tenemos allá afuera la primera prioridad de la ciudadanía es justamente combatir el crimen organizado. Son miles de millones de pesos que se han rechazado y que, bueno, se van a reponer al Senado y esperemos que así también la derecha lo atienda. Pero eso a propósito de lo difícil que es gobernar. Porque establecer prioridades y establecer una hoja de ruta clara que dé garantías y certezas de que las transformaciones van a ser con calma, con gradualidad, con acuerdo, es justamente lo que hoy no... Eso ha sido, Diego, parte de el darse cuenta que ustedes también rechazaron partidas completas que eran improcedente rechazarlas porque había que tener presupuesto para Carabineros, ¿no es cierto? Y que diputados que hoy día son ministros lo hicieron. ¿Es parte del aprendizaje de política? ¿Cómo ha sido ese aprendizaje? Ahora, ojo que sí. ese rechazo que señalas de las partidas y hay otro de Carabineros... que se me va en este momento, pero hay otro que también rechazaron, que también... Por eso yo digo que hay que revisar también el contenido de esa decisión. Lo que nosotros habíamos puesto encima de la mesa era cumplir con recomendaciones de órganos internacionales a propósito de los 400 casos de mutilación ocular. Y creo que eso también implica un nivel de empatía de quien toma la decisión. Sí, siempre yo creo que es parte también del debate político, pero también aquí hay una dimensión ética de los contenidos de las decisiones. Y aquí no quiero establecer una frontera entre los buenos y los malos. Simplemente un principio de democracia sustantiva de que termina siendo hacia afuera
lo que permite mejorarle la vida a ese pueblo que está esperando que nosotros nos pongamos de acuerdo para tomar buenas decisiones. Entonces, también hay un contenido respecto de la voluntad política de rechazar o aprobar, que creo que también debe ser juzgado públicamente y es importante que lo expresemos. ¿Cómo ven ustedes que se comporta la oposición? Porque el otro día la ministra Uriarte dice que ella ve un espíritu mayoritariamente colaborativo de la oposición, no obstruccionista. ¿Lo compartes desde el hemiciclo? Yo lo comparto, pero creo que espero que anoche haya sido un momento muy excepcional de ese ánimo que yo comparto. Porque nos amenazaron con acusaciones constitucionales. ¿Cuántas hicieron ustedes a Piñera? Claro. Y a los ministros de Piñera. Esto no es para empate. No, sí entiendo, es pero... para... Claro, pero... Es el problema de la política global. Pero era producto de un proceso de estallido social que yo insisto, aquí hay que medir el contenido de la decisión. Cuando tú estás proponiendo una acusación constitucional por el hecho de que la PGU implique responsabilidad fiscal, o sea, estás acusando a alguien por ser responsable fiscalmente. Ese es un elemento. Un segundo elemento, censura a la mesa recién electa de la Cámara de Diputados y Diputadas, al diputado Vlado Milosevich. Lo censuran porque hizo cumplir el reglamento. Entonces, finalmente parece que el que cumple la ley termina siendo acusado cuando justamente de lo que se trata, estar en el servicio público, es cumplir la ley, hacer cumplir el reglamento y por otro lado ser responsable fiscalmente. Entonces, yo también pondero el contenido de las decisiones. Sí. Por cierto que nosotros cuando éramos oposición al expresidente Sebastián Piñera, acusamos constitucionalmente al exministro Chadwick. Fueron 6 o 7 acusaciones en general. No recuerdo. Entre el ministro y el presidente. En el momento de estallido social fueron como 4 acusaciones constitucionales a propósito del momento de violencia que se vivía en esa circunstancia. Por tanto, cuando veo que hay un clima de diálogo y que estamos llevando adelante a propósito de la continuación del proceso constituyente, a veces no se condice con lo que ocurre dentro de la Cámara. Y ojo que tampoco uno podría generalizar. Hay bancadas que son bastante violentas como se refieren a la gente que piensa distinto a ti o que incluso tiene una identidad sexual distinta a ti, como por ejemplo el Partido Republicano, que le falta el respeto cotidianamente, que incluso ha entrado con golpes a dar una conversación, un debate. No hay conversación con golpes, eso se convierte directamente en un... Y no solo golpes físicos, no golpes físicos. Violencia verbal. El otro día escuché a un diputado del Partido Republicano hablando, me parece que el Museo de la Inmemoria, algo así. Yo no sé si ese diputado ha ido y ha visto la evidencia, y si conoce la evidencia de la violación de los derechos humanos, que están documentadas, que hay juicios, que hay condenas. Entonces, claro, ahí se ejerce una violencia que es bien compleja y que termina siendo violencia simbólica que lo que genera es que los que están al frente y que han sido sus familiares, sus parejas, sus padres detenidos, desaparecidos... Claro. El caso de la diputada Pizarro, de la diputada Hertz, así es, que han sido víctimas directas. Que genera una reacción y uno podría decir... Anda, no reacciones así porque se están negando el cómo tu padre fue desaparecido y torturado. No. O sea, yo no sé a quién moralmente se le podría pedir algún tipo de comportamiento cuando te están ofendiendo a tu padre que es detenido y desaparecido. Yo creo que eso aquí en la Quebrada del Ají es inmoral y por eso también estamos proponiendo, junto al diputado Milosevich, que haya una sanción del 100% de la dieta y yo le agregaría mandato revocatorio, que existe en otros países. Tú puedes juntar firmas para hacer que un parlamentario deje su cargo y corre la lista o que las acusaciones constitucionales finalmente operen también dentro del propio Congreso como mecanismos de resguardo del buen comportamiento, con cláusulas específicas, con tipos establecidos, eso podemos realizarlo. Pero en Chile no existe mandato revocatorio. Y creo que es importante también avanzar en ese Diego sentido. Ibáñez, no me vas a decir el contenido porque ya fue imposible conseguirlo fuera de Cámara. ¿A qué horas presentan mañana el acuerdo constitucional al cual llegaron hace un rato en el oficialismo? ¿Se lo van a presentar a la derecha o a la oposición? Sí. Mañana a las 10 de la mañana en el ex Congreso en Santiago presentamos lo que es ya nuestra propuesta de mecanismos. Es importante señalar que este proceso no está siendo igual que el anterior, que mantiene un principio de la democracia, pero a propósito de quienes nos señalan al frente que nosotros queremos repetir y bla, 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 no. Aquí hay 12 bordes institucionales que ya están resguardados, donde está el Estado Social y Democrático de Derecho, donde está el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, donde tenemos, por ejemplo, el respeto a los derechos fundamentales, la progresividad de los derechos sociales, están dentro de los 12 principios que hemos zanjado en estas conversaciones. Luego viene quién
hace que esos principios no se transgredan. Árbitros de esos bordes. Exacto, le colocamos Comité Técnico de Admisibilidad, que son 14 expertos y expertas, juristas de destacada trayectoria académica, paritario, hombres y mujeres en igual número, que van a velar porque estos bordes se cumplan. Perfecto. Entonces tenemos allí un órgano de expertos. Luego, estamos ya en la última etapa donde queremos definir cuál va a ser la fisionomía del órgano democrático. Creemos que tiene que ser paritario, que tiene que haber escaños para pueblos indígenas en una proporción que podemos discutir y que tiene que haber una elección de por medio. Creemos que la ciudadanía tiene que referirse ¿Para a el quienes 100% quieren- de los nuevos convencionales? para el 100% de los nuevos convencionales. Porque Así está por es. definirse el número. La Y el derecha número, propuso 50. que no sean 155, que sean 100 y más. Ustedes además de- dicen 100, la derecha dice 50. Así es. Yo he puesto con que van a ser más o menos 75, todos elegidos. Pero mañana lo vamos a ver cuando ustedes lo presenten. Mañana lo vamos a revisar, así que estamos trabajando arduamente por darle continuidad y que la gente cumpla con el anhelo de tener una nueva constitución que resguarde sus derechos sociales. Muchas gracias, Diego Ibañez, por estar aquí esta noche. Gracias, Matías. Que esté muy Muy bien. bien.